Panorama Actual. Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Panorama Actual. Panorama Actual es un vocero de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, y de Fenatrazonas, siempre al servicio de la clase trabajadora dominicana, siempre en defensa de los intereses de la clase obrera de nuestro país. Hombres y mujeres que cada día se levantan para hacer sudar su frente y llevar el sustento a sus familias y de paso hacer que la patria se engrandezca dentro de lo que es el engranaje productivo de nuestro país. En esta presentación de hoy tenemos informaciones muy importantes, una entrevista especial con Pablo de la Rosa, quien es el secretario general de la Federación Dominicana de Trabajadores Unidos en la Industria de Alimentación y Empresas Afines, Fedotrauna. Él estará hablando con nosotros de una importante comunicación que fue depositada ante la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y por supuesto, otros temas de interés para el movimiento sindical de nuestro país. Esta semana estuvo cargada de importantes actividades. Una de ellas fue la del presidente de la República que visitó Haití, dentro de lo que pudiera catalogarse una visita sorpresa, porque a los dominicanos nos sorprendió esa visita, que la hizo precisamente luego de realizar una visita sorpresa en el sur del país. Se trasladó a Haití en un acto de solidaridad que lamentablemente, yo tengo que decirlo, los hermanos haitianos no saben valorar ni siquiera recibir la solidaridad que nosotros los dominicanos les brindamos. Oiga, nuestro presidente, después de tantas cosas que han pasado, después que Leonel fue una vez allá y le cayeron a tiros, a pedradas y eso ahí pasó un lío que se quedó callado a nivel internacional, un lío feo con el presidente Leonel Fernández, donde la seguridad presidencial tuvo que actuar, disparar y fue un tiroteo casi de guerra, para que lo sepan, y eso se quedó callado y no se le dio mucha trascendencia, quizás para evitar un problema, un conflicto entre los dos países y quizás para evitar que se caldeen los ánimos de los dominicanos en contra de los vecinos haitianos, porque ustedes saben lo que eso significa, atacar a un presidente de nuestro país. Sin embargo, en esta ocasión el presidente de la República, Danilo Medina, se expresa en nombre de los dominicanos con solidaridad tras el paso del huracán Matthew sobre la hermana República de Haití, que es una sociedad totalmente frágil en materia de infraestructuras. Cada vez que allí pasa un suceso natural, ciclón, terremoto, se van abajo muchas viviendas porque no están construidas con el respeto a normas sísmicas. Las viviendas son muy de madera muchas veces, con zinc, y por las precariedades económicas de cada quien, la construyen con un costo muy barato. Entonces ahora el huracán Matthew provocó grandes y significativos daños, además de una gran cantidad de muertes que han sido reportadas por las autoridades haitianas. Creo que se aproximan a las 1.000 personas muertas o más. Realmente podemos decir que es muy lamentable lo que ha acontecido en Haití. Nosotros nos solidarizamos, por supuesto, con el dolor y la crisis por la que están pasando. En cierto modo aplaudimos el apoyo que le brinda la República Dominicana por orden del presidente Danilo Medina, que envió un convoy de más de 500 vehículos. Yo mismo fui testigo de decenas de vehículos de los comedores económicos que estaban desplazándose rumbo a la frontera para llevar allá alimentos. O sea, como dirían por ahí, los haitianos comerían caliente porque los comedores económicos cocinan ahí mismo, varias cocinas móviles, varios camiones llevando y transportando los alimentos que se van a cocinar para brindarle a esa gran cantidad de damnificados que ha quedado en Haití. Pero además de eso se ha establecido una gran infraestructura para ayudar a resolver algunos de los problemas básicos que se presentaron allá, la reconstrucción de viviendas, la reconstrucción de puentes, de áreas, aceras, calles que quedaron dañadas, y el presidente ordenó una comisión que en esta semana vimos muy activo al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Yo particularmente
tengo mis reservas con toda esa ayuda que se está brindando a Haití. No así con la solidaridad. O sea, pienso que el Estado Dominicano debe ser solidario totalmente. Ahora, también hay muchas áreas aquí en República Dominicana que están reclamando ayuda. Sin embargo, se le da más publicidad a lo que se está haciendo en Haití y creo que eso tiende a causar algún daño porque sé que en República Dominicana también se están atendiendo esas zonas afectadas. Pero es grande y desmesurado o muy fuerte la cantidad de publicidad que se hace de lo que los dominicanos estamos haciendo ahora en Haití, llevando ayuda solidaria tras el paso del huracán Matthew. Ahora, yo espero que los haitianos, que nos vedaron una gran cantidad de artículos que pasaban por la frontera, que les convenía a los haitianos porque lo compraban a un precio más económico, y un grupo de empoderados y poderosos haitianos decidió que una cantidad de productos alimenticios no podía entrar por la frontera, que si quería entrar, que entraran por el muelle, por barco o por avión. Eso significa que hay un grupo que importaba esos mismos productos de otros países más caro y lo vendía más caro para el empobrecido país. Ahora, yo espero que los haitianos, luego de nueva vez demostrada nuestra solidaridad, nueva vez demostrada nuestra hermandad con el pueblo haitiano, revisen su actitud hacia con nosotros. Revisen su actitud hacia con nosotros. Porque cuando pasó lo del terremoto, República Dominicana fue el primero en estar allí, presente, poniendo a disposición muchísimos de los recursos que son de los dominicanos para que ellos pudieran estar bien, hasta los hospitales. Es más, hasta las madres que estaban lactando, dominicanas, prestaron sus pechos a bebés recién nacidos haitianos para que se alimentaran. Entonces, ojalá y esa actitud atropellante, esa lucha que han tenido contra nosotros a nivel internacional, atacándonos constantemente por el problema de las repatriaciones, de las justas repatriaciones, por el problema de todos los que quieren cruzar para acá y que nosotros estábamos poniendo reglas en la casa, se descontinúa este comportamiento que sabemos que en el caso de ellos es totalmente abusivo y desconsiderado en contra de los dominicanos. Bien, por otro lado, señores, la CNTD advirtió en esta semana que irá a las calles a reclamar un aumento general de salarios. La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, advirtió que saldrá a las calles a reclamar, repito, aumento de salario, así como una reforma a la Ley de Seguridad Social. El vicepresidente de esa organización, Silvio Ureña, exhortó al sector sindical a unirse a sus demandas, tras indicar que los trabajadores y empleados del sector público y privado no pueden esperar más tiempo sin que se le aumenten los salarios. Vamos a ver qué dijo Silvio Ureña, vicepresidente de la CNTD, en una rueda de prensa que ofrecieron esta semana para advertir al gobierno y advertir a las autoridades de que irán a las calles en caso de que no se registre en el presupuesto nacional la consideración de un aumento de salario. Veamos. Desgraciadamente, en el presupuesto de la nación, nada se puso para aumentar el salario a los trabajadores, lo que significa que es una burla de este gobierno en contra de los trabajadores cuando va a decir a los empresarios que 10,000 pesos no es nada de salario, cuando él le paga 5,117,50. Bien, señores, hoy escuchamos a Silvio Ureña en representación de la CNTD. Él es vicepresidente de esta organización. Previo a esta rueda de prensa, la semana anterior, las centrales sindicales, dígase CNTD, dígase CENUS, dígase CAS, entregaron un documento al Ministerio de Trabajo donde demandaron que se reúna lo antes posible el Comité Nacional de Salarios para comenzar un diálogo en función de buscar la mejoría de los salarios del sector privado del país. Al parecer, en los organismos sindicales, las centrales sindicales, hay una especie de coinonía o de intención y de unidad para que se produzca por parte del gobierno un aumento del salario para el sector público y también que se produzca un aumento de salario digno en el sector privado de la República Dominicana.
Todo esto se está haciendo en la víspera de que se conozca en el Congreso Nacional la ley del presupuesto general de la Nación. Nosotros esperamos, señores, que eso se pueda producir y se pueda llevar a un arreglo, porque se hace necesario totalmente que en República Dominicana se produzca un aumento general de salarios que permita que los dominicanos puedan vivir un poquito más cómodos, más holgados, satisfaciendo necesidades como las que nosotros ya hemos expuesto en programas anteriores, que están viviendo en serias precariedades en nuestro país. Ojalá que el tema de los policías, que por cierto ahora, como nunca antes, están apareciendo en la palestra pública una serie de policías haciendo denuncias públicas de maltrato, de malos salarios, que a nosotros nos parece extraño porque la policía, así como los organismos castrenses, militares, son muy disciplinados. Sin embargo, algunos están saliendo a la palestra pública con ciertas demandas y en este momento se está llamando al orden a los policías. Pero definitivamente se hace necesario que en nuestro país se produzca, sin lugar a dudas, una revisión al salario de los uniformados. Y yo recuerdo que dentro de las recomendaciones que hacen expertos para reducir la delincuencia en nuestro país está que el salario de los agentes se ha revisado y se ha llevado a un nivel óptimo. En países más o menos civilizados y ni tan civilizados, un policía raso o agentes, como ellos le llaman, gana entre 800 y $1,000 mensual. $1,000 son ahora 46,000 y pico de pesos, más o menos. Sin embargo, aquí el salario de un policía está en 4,000 y pico de pesos, 5,000 pesos. ¿Eso cuánto significa? Son ciento y pico de dólares. $100 más o menos, ciento y algo de dólares. O sea que es una situación preocupante, seriamente preocupante, aunque eso no es lo que va a eliminar significativamente la delincuencia que se genera a partir de las filas policiales y hasta militares, pero yo pienso que empezaría a ayudar porque una persona que gana 5,000 pesos y luego le suben a 20,000, ya empieza a tener un cierto rejuego. Como salario mínimo, yo digo 20,000 pesos, debiera ser más, y ojalá que esto se pueda producir. Bien, señores, dentro de las visitas que se produjeron esta semana está la visita en el país de la esposa de Joe Biden, vicepresidente de los Estados Unidos. 47 vicepresidentes de Estados Unidos. Ahí la vemos en pantalla, se mostró muy amable, se mostró muy curiosa por conocer el Palacio Nacional, inclusive hay imágenes que muestran que ella se acercó al área del jardín para ver qué había en esa zona, en uno de los laterales de la Casa de Gobierno Dominicano. Fue recibida por el presidente Danilo Medina, también por la primera dama Cándida Montilla, quien le dio la bienvenida a Jill Biden. Jill Biden, esposa del vicepresidente Joe Biden, estuvieron también en la casa del embajador James Brewster. Ella vino para participar y hablar del tema de salud y educación. La doctora Biden se interesó en conocer el Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAE, que patrocina o incentiva la primera dama de la República, doña Candy Montilla, en una de las grandes acciones de este gobierno en favor de la niñez más desvalida. También estuvo acompañada por Katherine Russell, embajadora de Estados Unidos para Asuntos Globales de Mujeres, y Eva Ryan, secretaria adjunta para Asuntos Culturales y Educativos. Fue, sin lugar a dudas, una visita muy impresionante para la República Dominicana, ya que pocas veces se presentan personalidades de la política norteamericana de ese nivel en nuestro país. Siempre estamos hablando de secretarios adjuntos. Bueno, hasta ahora creo que ninguna primera dama nos ha visitado en funciones. No ha venido tampoco un presidente norteamericano. Creo que en algún momento vino un vicepresidente a República Dominicana, pero hace muchos años de eso, tanto así que no recuerdo el nombre, vagamente que creo que sí estuvo aquí en el país.
Bueno, señores, vamos a una pausa. Cuando regresemos tendremos declaraciones de Pepe Mujica, el presidente más humilde del continente. Regresamos en breve. Estuvo de visita en República Dominicana en esta semana que está concluyendo el expresidente uruguayo, conocido como Pepe Mujica, José Mujica, así es su nombre de pila, quien vino al país, participó del recibimiento de un honoris causa, un doctorado en honoris causa entregado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Primada de América, donde tuvo allí una interesante participación, un interesante discurso. Pepe Mujica es reconocido como uno de los presidentes más correctos y más humildes de todo el continente. Tanto así que nunca fue ostentoso con el poder que representaba. Pepe Mujica muchas veces se trasladó a las oficinas del Palacio en una motocicleta. Aquí le dicen una Vespa, esa motocicleta de las antiguas, y siempre lo hacía también en un Volkswagen, un cepillo, como dicen aquí, un cepillón gris creo que era que se trasladaba, que es uno de los vehículos utilitarios más económicos y más humildes que se pueden vender en todo el mundo. Eso lo hacía el expresidente uruguayo Pepe Mujica, quien hoy se ha convertido en toda una autoridad en materia de honorabilidad, de decencia, del buen conducir un Estado. Ese es Pepe Mujica. Pepe Mujica también participó en varios escenarios. Uno de ellos fue en el grupo de comunicación Corripio, donde tuvo importantes participaciones. Hizo una declaración muy interesante que decía que aquel que está en política para enriquecerse debiera dedicarse al comercio y a la industria, porque aquellos políticos que entienden que la política es para hacer plata, la política no es para eso. Vamos a escuchar también las declaraciones que Pepe Mujica dio a los colegas de los medios Corripio, porque fueron declaraciones muy interesantes y que caen muy como anillo al dedo a muchos políticos en República Dominicana. Veamos. Si nuestra sociedad tácitamente nos quiere educar en los hechos, que triunfar en la vida es tener plata, pero que no se dedique a la política. Y la política no precisa sueldo estratosférico. El político tiene que aprender a vivir como vive la mayoría de su pueblo, no como vive la minoría privilegiada desde el punto de vista económico. El tema de empresas económicas transnacionales, que es lo que crece en el mundo, no le está dando respuesta satisfactoria a vastos sectores de clase media humilde, trabajadores calificados, etc. Y no le está dando respuesta por una característica de nuestro tiempo, una distribución de la riqueza donde la tasa del interés que está produciendo el capital es más importante que el crecimiento de la economía del mundo. Yo creo que lo más fuerte está en la cultura que hemos creado en esta etapa de la civilización, que considera que triunfar es tener plata y tener un auto siempre nuevo y tener una casa más grande e ir a pasar las vacaciones a tal lado y esto y el otro y mandar los hijos a tal instituto privado que cuesta caro y esto y el otro y tener lustre poderoso. Entonces, si eso es triunfar, estamos expuestos que utilicen la política también como trampolín para eso. Hace 80 años que venimos reprimiendo la droga y cada vez más droga. Y decía Einstein, que yo creo que era un hombre muy inteligente, si tú quieres cambiar, tienes que cambiar lo que estás haciendo. Nosotros en el caso de la marihuana y en el caso del aborto aplicamos el mismo criterio. No va a haber aborto porque me gusta a mí, por favor. Aborto ahí existe y está castigando a las mujeres pobres. En mi país el Estado se hace cargo.
se hace cargo y desde que se hizo cargo no hemos tenido más víctimas, mujeres que maltratadas y sobre todo esto favoreció a las más humildes. Bien, muy interesante escuchar a un expresidente de un país de América hablar en estos términos, de esta manera. Y no solamente escucharlo hablar, sino saber que en la práctica fue lo que hizo, fue lo que vivió, fue lo que practicó en Uruguay. Esos llamados que hace a los políticos a no servirse de la política como lo hiciera alguna vez el profesor Juan Bosch. Ese llamado que hace para que no se concentren tanto en la tasa de interés que generan los recursos, sino que se concentren más en el crecimiento económico que va a beneficiar a las grandes mayorías, son llamados y es una exposición que, por supuesto, va directo al ojo del huracán, por decirlo de alguna manera, va directo al pensamiento de muchos dominicanos que solamente están interesados en cómo van a vivir, en cómo van a tener el carro del año, olvidándose de otras grandes necesidades. Por ejemplo, lo que acabamos de hablar hace un momento, la gran necesidad que hay en República Dominicana de que aquí se produzca un aumento de salario. Señores, eso es vital, eso es vital. La economía de la República Dominicana ha dado pasos agigantados. La CEPAL dice que el único país de América que presentará un incremento en su crecimiento económico será la República Dominicana. Vamos a esos pasos, pero creo que andamos cojeando. Cada paso que se da, estamos cojeando, porque la República Dominicana no está recibiendo, o los dominicanos y las dominicanas no están recibiendo un salario decente, un salario digno que les permita vivir adecuadamente en nuestro país. Y cuando se produce un aumento de salario adecuado, señores, la misma economía se dinamiza, porque hay más dinero para consumir. Por supuesto, eso es una sociedad de consumismo, un capitalismo consumista. Entonces, si a Juan Pérez o a Juana Pérez le aumentaron de 5,000 pesos a 15,000 y 20,000 pesos, ahora ella tendrá 15 o 10,000 pesos más que gastar en las calles. Le beneficiará y acomodará su vida, pero también dinamizará la economía. Entonces, es necesario en la República Dominicana se atiendan a los más necesitados y a aquellos que tienen más, que dejen de exhibir las grandes riquezas que tienen y empiecen a compartirla en acciones que se conviertan en reproductivas, pero que beneficien a las grandes mayorías. Bueno, señores, miren, en otro aspecto, antes de ir a la pausa para recibir a nuestro invitado Pablo de la Rosa, presidente de la Federación Dominicana de Trabajadores de Industria de la Alimentación y Empresas Afines, Fedotrauna, que habla con nosotros de un pedido que están haciendo al Congreso de la República. Quiero hacer un llamado a las instituciones públicas en nombre de los proveedores del Estado que se han dirigido a nuestra persona por diversos medios telefónicos, me han escrito inclusive, hasta personalmente me han hablado de lo siguiente. El Estado dominicano ahora más que nunca tiene muchísimos proveedores, un asunto de la apertura que ha hecho el presidente de la República para que participen todo el que pueda ofrecer al Estado algún bien o servicio, que participe. Pero hay una situación que se está dando precisamente de impuestos. Miren, cuando se hace el proceso a través de la cual una institución del Estado recibe los servicios o productos de un proveedor del Estado, al momento en que se depositan los documentos para reclamar el pago por ese servicio o bien, se depositan las facturas o la factura, junto con eso se deposita una certificación de proveedor del Estado, pero le exigen también que deposite junto con eso una certificación de impuestos internos en la que da cuenta de que esa empresa o persona física no tiene nada pendiente en los impuestos fiscales, dígase ITEVIS, y también en caso de personas físicas en este impuesto que se paga anual, no recuerdo bien ahora. El caso que son dos aspectos. El caso que es una certificación que da cuenta de que esa persona está al día en el pago de sus impuestos para entonces poder procesar el pago. Pero ¿qué resulta? Desde el momento en que se deposita la factura, todo el trámite burocrático, quizás con toda la apatía que generan los pagos desde instituciones del gobierno,
pasan días y días y de mano en mano se pasa el tiempo de validez de esa certificación de impuestos internos, que son 30 días a partir del momento en que sea emitida. Señores, entonces, la recibe quien va a gestionar el pago de esa factura. Cuando llega posiblemente a contabilidad han pasado más de 30 días y en contabilidad, para seguir dando los pasos que corresponden al pago de esa facturación, entonces le dicen, mire que tiene que traer otra certificación de impuestos internos porque la que está aquí caducó. Entonces va el oferente, el proveedor del Estado, a pedir otra certificación de impuestos que les cuesta 300 pesos cada una. 300 pesos cada una. Y viene, se la deposita y la lleva a contabilidad. El trámite burocrático lleno de apatía y desidia que se hace en los departamentos de contabilidad se lleva posiblemente otros 30 días y cuando llega ya a la dirección financiera para autorizar el pago, se ha caducado otra vez esa certificación de impuestos internos y le hacen el reclamo de que tiene que llevar una actualizada para entonces finalizar el trámite. Señores, eso es abusivo. Eso es abusivo. ¿Qué está pasando en las instituciones del Estado que está creando este malestar con proveedores que no necesariamente son proveedores millonarios? Hay proveedores que lo que suplen son 100 mil pesitos, 50 mil pesitos, 25 mil pesitos, cosas así, 200 mil pesos. Y tienen entonces que estar buscando siempre una certificación de impuestos internos para que puedan hacerle el trámite. Y en lo que va y viene el hacha, se han gastado 900, se han gastado 1.000, 2.000 pesos en certificaciones de impuestos internos para que puedan tramitar el pago. Eso tiene que pararse. Eso tiene que cambiar. Yo le sugiero a las instituciones del Estado que al momento, y que también Contraloría intervenga en eso, que al momento de ejecutar el pago es cuando se le solicite la certificación, no para comenzar los trámites de pago. Cuando ya se hagan todos los trámites de pago y ya esté todo listo para hacer el pago, pídanle la certificación de impuestos internos. Háganlo para evitar que esta persona, este proveedor del Estado, desde los más humildes hasta los más encumbrados, tengan que estar sometidos primero a los inconvenientes que genera estar comprando certificaciones a 300 pesos cada una para llevarlo a los diferentes departamentos que lo piden en instituciones de Estado para que generen esto. Señores, yo espero que la Contraloría General de la República, que dicen que es uno de los exigentes, una de las exigencias que tiene para realizar los pagos a los proveedores, pueda, sin lugar a dudas, actuar y dar la orden correspondiente para que la certificación se pida ya al momento en que se va a hacer el desembolso, el pago por el bien o servicio que haya recibido esa institución del Estado, sin necesidad, señores, de que tenga que ir un proveedor tantas veces a buscar una certificación que en cierto modo, aparte del tiempo que tiene que dedicar, son recursos. De los mismos recursos que se están ganando, tiene que gastarlo. Y eso no puede seguir así. Eso está creando mucha incomodidad. Son muchas las quejas que se están generando a partir de ahí. Y por supuesto, ahora que el gobierno está en una batida para recuperar los impuestos, estoy totalmente convencido de que el gobierno tampoco quiere impuestos injustos. No quiere que se pague más impuestos del que hay que pagar. Y es culpa de las áreas financieras de las instituciones públicas que no hacen los procesos en el tiempo correspondiente y entonces tienen que estar pidiendo nuevamente que los proveedores lleven esa certificación. Ojo con esto, esperamos que les presten atención a esta denuncia y a este llamado que hace Panorama Actual. Señores, vamos a una pausa. Al regreso, Pablo de la Rosa estará con nosotros hablando de por qué se pide que la ley 192 del año 15 de mayo de 1992 sea revisada nuevamente. Regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Panorama Actual. Panorama Actual es un vocero de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, y también de FENATRAZONAS, al servicio de la clase trabajadora de nuestro país, de los hombres y mujeres, obreros, trabajadores que cada día se levantan para producir el sustento de sus familias y engrandecer la patria.
en defensa de los intereses de cada uno de ustedes, se produce Panorama Actual. Bien, recibimos aquí en nuestros estudios al presidente de la Federación Dominicana de Trabajadores de Industria de la Alimentación y Empresas Afines, Fedo Trauna. Él es Pablo de la Rosa. Ellos estuvieron conjuntamente con la CNTD en esta semana en el Congreso de la República, específicamente en la Cámara de Diputados, donde hicieron entrega de una documentación con una serie de pedidos que a nosotros nos causa mucho interés conocer. Pablo, bienvenido a Panorama Actual, hermano. Mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo van las cosas? Bien, muy contento. Fedo Trauna creciendo. Sí. Sí, la semana pasada organizamos los trabajadores de la industria cárnica nacional en La Vega. También organizamos operadores de equipo pesado de Bonao y estamos en proceso de seguir organizando trabajadores. ¿Esos trabajadores de equipo pesado trabajan también con alimentos? No trabajan necesariamente con alimentos, pero el compañero Jacobo decidirá dónde encajará mejor allá en la CNTD, que es la central donde estamos organizados. Así es, qué bueno, qué bueno. Sí. Pablo, esta semana te vimos en el Congreso de la República Dominicana haciendo entrega de un documento. A grosso modo, ¿de qué se trató todo esto? Fíjate, compañero, lo primero es que hay que conocer el tema de impuestos. El artículo 296 del Código de Tributario establece que la renta es una figura impositiva de carácter anual y sobre un monto específico. ¿Qué sucede? En el año 2004 se modifica el reglamento de aplicación del cobro de impuestos, donde se obliga al agente retenedor, en este caso las empresas, que dividan entre dos esa suma, que hoy en día es 409,000 pesos. Ese promedio da 34,000. ¿Qué acontece? Cuando un trabajador de apenas un ingreso de 20,000, 25,000, hasta 30,000, se mortifica en una semana, en una quincena, que tiene que trabajar horas extras para no llegar a la mortificante suma, porque ese reglamento obliga a que se multiplique por 12, para entonces así poder cobrar impuestos. Cuando se culmina la operación, resulta que el trabajador cae en una escala 3 veces por encima de la que tiene que caer, donde tiene que pagar lo que se ganó de hora extra, inclusive algo más de su propio salario. Es por eso que desde el 2004 nosotros venimos luchando eso. Y agradecemos enormemente al compañero Jacobo Ramos, que inmediatamente le presentamos el proyecto, le hizo el énfasis y la voluntad necesaria para que nosotros por fin pudiéramos estar en el Congreso esta semana. Bien, mira, muy interesante lo que tú acabas de exponer. Es un poquito complicado de entender. A mí me gustaría que tú lo desmenuzaras, lo dieras más en detalle, que la gente pudiera percibir de qué se trata esto cuando tú hablas de que están pagando o le están cobrando 3 veces más. Ajá. O dejan de percibir 3 veces más lo que supuestamente corresponde. Así es. La ley establece que el impuesto hay que pagarlo anualmente. Sin embargo, la Dirección General de Impuestos Internos, entre otros eruditos del gobierno, crearon un reglamento para retener dinero mensualmente, no esperar. Entendemos eso, señor presidente, que el gobierno tiene que hacer la diligencia de aumentar las arcas del Estado, pero no a costa de los más necesitados, que son los trabajadores. Nosotros proponemos que ese reglamento se modifique de manera que se espere el cálculo anual que tienen que presentar los empresarios a más tardar el 31 de marzo de cada año. Ahí el Estado se va a dar cuenta de lo que real y efectivamente tenemos que pagar de impuestos todos los trabajadores. Y si en el caso nosotros tenemos que pagar alguna cantidad X de impuestos, entonces que nos den un plazo a partir de la fecha para que no sea tan fuerte la cantidad de impuestos que tenemos que pagar cuando desafortunadamente sobrepasamos
la 12ª parte del mínimo exento. Mira, el punto A de la comunicación que ustedes entregaron a la Cámara de Diputados, y veo que también directamente al diputado Víctor Ito Bisonó, dice que la ley 192 que fue promulgada el 15 de mayo de 1992, contentiva del Código Tributario, establece el concepto de renta global, que aparece expuesto con claridad en la exposición de los motivos, para determinar si una persona física debe o no pagar impuestos, lo que implica que a un asalariado no se le deben cobrar impuestos si su nivel de ingreso no ha sobrepasado ese tope. ¿Cuál es el tope? El tope actualmente es de 409.281. Pero vamos a redondearlo para que hagamos un ejercicio donde podamos entender más claramente. Si tú ganas 20,000 pesos y trabajando horas extras, acumulas un ingreso adicional que te pasaste de los 34,000 pesos, te lo multiplican por 12. Para en base a eso descontarte impuestos del tope anual, que son 409. Entonces tú caes en una escala... Es el impuesto sobre la renta. Impuesto sobre la renta, que es anual. Que los que son independientes, son personas físicas, Sí. Tienen que reportar y pagar. Así es. Pero nosotros, en el caso de los asalariados, eso viene a través de las empresas, que en este caso son los agentes retenedores. Okay. El Estado ya en diciembre sabe el ingreso total de los trabajadores. Por eso es que solicitamos la modificación de la ley, porque está bien que en enero, febrero y marzo se haga esta proyección, pero en diciembre, el último mes del año, no aplica, porque ya tenemos 11 meses completos computados para el cálculo de los ingresos de los trabajadores. Bueno, eso significa que el trabajador, al final de cuentas, percibe menos dinero y tiene que pagar. Y en el caso de las empresas, ese descuento viene por default, obligatoriamente. O sea, un descuento que ni siquiera tú tienes derecho a reclamar, porque ya recibes el dinero con ese descuento aplicado. ¿Y qué sería lo que ustedes piden para que se cambie? ¿Qué artículo específicamente quiere que cambie en esa ley? El artículo 67 del reglamento es que obliga al descuento mensual de impuestos. Pero si el gobierno acoge nuestra solicitud, va a tener una repercusión positiva de una magnitud invaluable. Los trabajadores estamos plenamente convencidos que si el gobierno acoge nuestra solicitud, el trabajador va a recibir un aumento inmediatamente, porque cada año se quedan con impuestos alrededor de un salario y medio y hasta 2 salarios en muchos de los casos. Si esta medida se aplica, los trabajadores podemos usar esos fondos inclusive para comprar los escolares de nuestros niños, regalarle los reyes en Navidad, en enero a nuestros hijos. Sería un aumento muy significativo, porque hoy en día van más de 5,000 millones de pesos por ese concepto de los trabajadores en manos del Estado. Tú sabes, Pablo, que las leyes se crean o se modifican a partir de un proyecto de ley, o un proyecto de revisión o de cambio a una ley, y generalmente es introducida por o el gobierno dominicano o a través de un diputado. Pero hay que preparar la pieza. ¿No han considerado ustedes preparar la pieza contentiva de los cambios en esa ley, en ese reglamento, en un anteproyecto de ley, y que sea sometido por vía de uno o varios diputados? Así es. La ley es clara. La propuesta de nosotros ante el Congreso, modificar la ley, es porque hemos intentado, a través de los diferentes directores de la DGI, la modificación del artículo. Nosotros nos entrevistamos con Guadalupe. Pero es que la DGI no va a hacer el cambio de ese reglamento ni de ese artículo, porque es que ellos son los interesados en cobrar. Los afectados, entiendo yo, que en este caso son los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, son los que deben, por intermedio de un doliente, una central sindical, una CNTD, por ejemplo, buscar el apoyo de diputados o diputadas para introducir un proyecto de ley, para hacer los cambios, porque la DGI nunca lo va a hacer. Así es.
Por tales fines también le entregamos una correspondencia al gobierno, porque la ley es más difícil de modificarla. En vista de que no hemos tenido respuesta de ninguno de los sectores, el compañero Jacobo nos apoyó en esta propuesta de enviarla al Congreso. Ya en los próximos días tendremos a mano un proyecto de modificación de ley, el cual nos presentará nuestro líder, el compañero Jacobo Ramos. La aplicación del, ¿cómo que se llama? Del código. Del reglamento. Del reglamento está al libre albedrío de la Dirección General de Impuestos Internos. No, realmente es el Ejecutivo. ¿Es quien la ejecuta? Ejecuta la modificación del reglamento. El Ejecutivo, si entiende prudente, lo puede modificar y beneficiar a los trabajadores, sin la necesidad de ir al Congreso. Si Danilo Medina, nuestro presidente, Le instruye modificar el reglamento, va a lograr un apoyo muy significante de nosotros los trabajadores en ese sentido. Porque desde el 2004 que se implementó la modificación de ese reglamento, los trabajadores estamos siendo objeto de descuento de una tasa de impuesto superior a la que realmente debemos pagar cada año. Bueno, mira, es un asunto que a mí lo veo positivo en cuanto al beneficio de lo que tiene que ver con los trabajadores, pero difícil en medio de una situación donde el gobierno anda buscando impuestos, anda buscando recuperar impuestos, anda tratando de que aquel que ha evadido impuestos deje de hacerlo y se empiece a pagarlo, anda buscando impuestos donde no estaban pagando. Entonces, ¿cómo hacer que el presidente de la República preste atención a esta situación? ¿Qué tú le sugieres a los trabajadores, a las trabajadoras de nuestro país? ¿De qué manera pueden expresarse para hacer sentir que esto le está causando un hoyo en su bolsillo? Real y efectivamente debemos ampararnos de ustedes, los medios de comunicación, que lleven las buenas nuevas a los trabajadores. Ya en el movimiento sindical estamos comprometidos. Hemos instruido a nuestros afiliados. De hecho, hay una gran parte de trabajadores que nos beneficiamos todos los años y es porque se han acogido a nuestra propuesta. Nosotros le exigimos a nuestros empresarios que demanden a la DGI y gracias a eso tenemos cerca de 100 millones que se devuelven anualmente, pero no abarcamos. Pero en esa demanda, ¿por qué motivo es? Es que la ley también contempla eso. El agente retenedor, la empresa, tiene que demandar al Estado la devolución de su saldo a favor. Entonces hay negligencia doble del Estado, primero, que sabe que descuenta de más y no lo devuelve. Y el empresariado que sabe que tiene que reclamarle eso al gobierno, no lo hace. Por eso estamos los sindicatos, para reclamar eso en beneficio de nuestros representados. Y cuando las empresas ganan esos casos, ¿qué pasa con esos recursos? Se le devuelven a los trabajadores. ¿Se le devuelven a los trabajadores? Claro, a nosotros nos devuelven casi 80 millones todos los años. ¿A los trabajadores? De Mercasí. ¿A los de Mercasí? A los de Mercasí solamente. Hay otras empresas como Philip Morris Santiago, todos los afiliados de nosotros prácticamente reciben esa devolución de saldo a favor. Ahora hay trabajadores que no conocen esto y las empresas no los ayudan. Y toda empresa que esté en esta misma situación, sus empleados, por intermedio de la empresa donde laboran, pueden requerir que la empresa demande al Estado vía impuestos internos para que le devuelva esos recursos. Para que le devuelvan. ¿Y cómo se dan cuenta de que esos recursos están a favor? Bueno, nosotros tenemos un acuerdo con la empresa que tiene que hacer esas publicaciones mensuales. Tendríamos que ver qué tipo de mecanismo tienen esas empresas que no tienen sindicato para manejar ese tema. Las empresas que tenemos sindicato, que están afiliadas a la FEDOTRA-UNA, tienen ese tema ya resuelto. Entonces tú estás diciendo que eso es una de las ventajas que tienen los trabajadores cuando formalizan sindicatos en las empresas. Así es. Que pueden velar por ese tipo de intereses también. Así es. Y que no es como piensan muchas empresas que los sindicatos es para traerles problemas. No. Sino es para un beneficio común entre ambas partes. Así es. Los sindicatos somos un aliado de las empresas.
Sin empresa no hay trabajador y sin trabajador no hay sindicato. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo a los fines de beneficiar a nuestros representados, que son los trabajadores. Si el trabajador lo recibe proporcionalmente una distribución de la riqueza, entonces no tiene sentido eso. Por eso es que hay que estar organizado, porque el sindicato es quien vela por los beneficios del trabajador le lleguen en el momento preciso cuando se generen. Mira, a mí me resulta muy interesante ese aspecto que tú acabas de mencionar y es una gran noticia, o sea, saber que en empresas pueden tener saldos a favor que benefician a sus empleados en la Dirección General de Impuestos Internos. Esas empresas pueden demandar a impuestos internos para que les sea devuelto esos recursos y luego esos recursos son distribuidos proporcionalmente entre los empleados según el aporte que hayan hecho y que hayan sobrepasado. Oye, eso es una gran noticia para la clase trabajadora de nuestro país, que debieran estar atentos a esto, amigos televidentes. Ustedes que trabajan en empresas de diferente tipo pueden velar porque esto sea así, que si hay algún beneficio que está siendo resguardado en impuestos internos, que no le corresponde, le sea devuelto hacia atrás. Nada, nosotros queremos concluir nuestra participación agradeciendo al compañero Jacobo Ramos, que ha confiado en nosotros, no nos ha coartado, nos ha permitido manifestarnos, y al legislador Ito Bisonó, que creyó y acogió esta propuesta y la llevó al Estado. Muchísimas gracias. En nombre de todos los trabajadores dominicanos. Bien, es Pablo de la Rosa, como dije al principio, es el presidente de FEDOTRAUNA, es la Federación Dominicana de Trabajadores Unidos de la Industria de Alimentación y Empresas Afines. Estuvo hablando con nosotros acerca de una comunicación como esta que tenemos aquí y que fue depositada en la Cámara de Diputados, haciendo una serie de demandas que tienen que ver con la ley 1192, que fue promulgada el 15 de mayo de 1992 y que es contentiva del Código Tributario, y entienden ellos que hay allí unos impuestos que prácticamente se duplican en contra del trabajador y la trabajadora de República Dominicana, y está pidiendo tanto a la presidenta de la Cámara de Diputados, doña Lucía Medina, como por intermedio del diputado Ito Bisonó, que esto sea revisado para beneficio de la clase trabajadora de la República Dominicana. Esta comunicación, que está firmada por Jacobo Ramos, quien es presidente de la CNTD, el mismo Pablo de la Rosa, fue comunicada también al licenciado José Ramón Fadul, ministro de Trabajo, fue comunicada también al licenciado Magín Díaz, director general de Impuestos Internos, y también al licenciado Donald Guerrero, quien es el nuevo ministro de Hacienda. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Esperamos que esto pueda ir por buen camino. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, darle muchísimas gracias por atendernos en sus hogares o en el lugar donde esté vía internet. En Estados Unidos tenemos una serie de seguidores que nos comunican su audiencia de Estados Unidos, Nueva York, New Jersey. En Patterson también nos han comunicado que nos ven. Gracias por estar con nosotros. Continúen con Panorama Actual cada sábado por el canal 25 a las 11 de la mañana. Desde San Pedro de Macorís, canal 22, Extremo Visión, sábado a las 12 del mediodía y los domingos a las 10 de la mañana por Sports Vision, canal 35. Gracias, soy Edwin de la Cruz, mi compañero Nino Peña hoy estuvo ausente por compromisos personales. Feliz resto de este día. Panorama Actual.